Los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Curules Víctimas y opinar, participar de ese espacio periodístico. Hoy hemos preguntado en nuestras cuentas de Twitter, ¿cómo cree usted que el Congreso puede garantizar la aprobación de una ley para que las víctimas tengan curules directas y una representación real en el Poder Legislativo? Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy en nuestro Centro Internacional de NTN 24. Nos acompaña Juanita Gubertus, ella es abogada constitucionalista, fue miembro de la delegación del gobierno en La Habana, donde lideró el debate sobre el punto de víctimas y actualmente es candidata a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde en la ciudad de Bogotá. Bienvenida al programa Noche, candidata. Jefferson, muchísimas gracias por esta invitación, es un placer acompañarlos y un saludo muy especial a toda la audiencia esta noche. El gusto es nuestro. También está Sofía Gaviria, senadora colombiana por el Partido Liberal. Bienvenida al programa La Noche. Jefferson, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes y por supuesto a las personas que tienes invitadas en este panel. Un gusto estar con ustedes, senadora. Quiero comenzar hablando sobre este proyecto, esta reforma constitucional, este acto legislativo que usted está proponiendo en medio de un fuerte debate que hay en Colombia frente a la participación real de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. Me gustaría, senadora, que usted le explicara a sus televidentes cuál es el objeto de este proyecto. Sí, la inseguridad, la zozobra en la que se han visto en estas semanas los colombianos y particularmente las víctimas, me parece otra forma de instrumentalización y de atropello a las víctimas. Cuando llegó el proyecto de circunscripciones, la conciliación y revisamos los micos que se le habían metido por parte del ponente, que inclusive tú tuviste la primicia de esa denuncia que hice yo, que fueron cosas tan protuberantes como que una de las dos personas que se presentaba por cada una de las circunscripciones no tenía que ser víctima, lo cual garantizaba que no fuera víctima, que esas circunscripciones no fueran para las víctimas. Otro tema fundamental, solamente se iba a poder votar en la ruralidad en esas circunscripciones especiales, yendo contra los derechos de muchísimas víctimas desplazadas de esa ruralidad precisamente por la presencia aún de los actores armados del conflicto. Otro tema fundamental era que no se requería un mecanismo de verificación del tema de víctimas. En fin, había varios micos que nosotros señalamos en ese contexto y que rechazamos completamente y que inició ese enrarecimiento de la discusión sobre el proyecto en la plenaria. Pero quiero decirte, Jefferson, que desde el 20 de junio, el último día de la legislatura, digamos, del periodo de legislatura pasado, tanto el presidente de la mesa de víctimas, Odorico, como esta senadora, le pidieron a la plenaria en pleno que efectivamente esas circunscripciones fueran adjudicadas, fueran definidas por las organizaciones de víctimas y que no se sometiera a las víctimas a unas elecciones completamente dispares y difíciles, sí, casi imposibles de lograr para las víctimas. Para precisar un poco y que nuestros televidentes comprendan, estamos hablando de curules asignadas de manera directa, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cómo serían elegidas estas víctimas? Porque según le entiendo, su principal preocupación es garantizar que las víctimas que vayan al Congreso de la República en representación de esas agrupaciones sean reales, sean genuinas, realmente representen a las víctimas. En el marco de esta iniciativa, ¿cómo va a garantizar usted esto? Sí, lo primero es que tienen que ser postuladas única y exclusivamente por organizaciones de víctimas que ya estén registradas en el Registro Único de Víctimas desde que hayan estado registradas desde el 1 de diciembre del 2016. Eso garantiza ya, hace una selección de efectivamente organizaciones que sí estén trabajando por las víctimas. El segundo es que esos postulados tienen que ser personas que estén reconocidas como víctimas por el Registro Único de Víctimas. Eso
eso es lo primero. Lo segundo es la elección, esa primera elección era un reto porque veíamos que con un acto legislativo que, como ustedes muy bien explicaron, requiere el doble de trámite que una ley ordinaria, es decir, 8 debates. Entonces era muy difícil lograr ese photo finish de que pudieran iniciar para la legislatura, digamos, para el inicio de la legislatura del 2018, es decir, para el 20 de julio del 2018. Entonces, ¿qué hicimos? Y que además garantizar unas elecciones en las condiciones de falta de estructura, de organización, de financiación de las víctimas, comparada con, por ejemplo, en el caso de esos territorios donde hay presencia todavía de las FARC, de disidencias y digamos, de toda la estructura de las FARC, que tienen financiación, que van a tener todo el tema de garantías, tienen muchísimas más prebendas en términos de comunicación, de emisoras comunitarias que los propios partidos políticos, unas condiciones que se les han dado en estos acuerdos absolutamente desproporcionadas con relación a los partidos, inclusive tradicionales, ya mucho más cuando estamos hablando de víctimas. Entonces, no se podían someter a una elección y para agilizar apenas el acto legislativo fuera aprobado. Y entonces lo que hicimos fue las organizaciones que los postulan a través de un mecanismo democrático que debe garantizar, digamos, con una reglamentación que puede hacer el propio gobierno si se compromete también con las víctimas seriamente en este proyecto, puede hacer esa reglamentación para que efectivamente ese mecanismo democrático permita que se pongan de acuerdo las organizaciones y por primera vez se supla esa representación. Permítame, quiero hacerle esa misma pregunta a Juanita Gubertus. Ella es candidata a la Cámara de Representantes, abogada constitucionalista. ¿Qué piensa usted de esta propuesta, de este proyecto de ley, teniendo en cuenta que según el acuerdo pactado con las FARC, hubo otra solución que ustedes plantearon y acordaron en La Habana, Cuba? Esa solución en este momento en el Congreso no fue aprobada y nace esta propuesta. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, yo comparto con la senadora la importancia de buscar soluciones. Estamos en un escenario en el cual se ha generado una especie de limbo, en una tensión jurídica entre la posición del Congreso, la posición del Ejecutivo, las distintas interpretaciones en torno a lo que ha dicho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Si bien yo he defendido que creo que existen fundamentos jurídicos para explicar que efectivamente las circunscripciones sí fueron aprobadas, pues creo que lo que más daño le hace al país es un enorme debate jurídico sin ningún piso de legitimidad, y creo que lo que más necesitan las víctimas, pero además los campesinos de esas áreas, es garantías de seguridad jurídica. Entonces celebro la importancia de buscar una solución, pero discrepo de que esa sea la solución. En primer lugar, creo que el proyecto nace con un vicio que creo que es muy delicado, y es pensar que hay unas que son las víctimas de las FARC que tienen más derechos que el resto de las víctimas. Las víctimas del conflicto armado, todas, víctimas de las guerrillas, incluyendo las FARC y el ELN, víctimas de los paramilitares, víctimas de agentes del Estado, tienen que tener los mismos derechos, porque no hay una violación a los derechos humanos más grave que la otra, son todas violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido deben poder acceder todas ellas. En segundo lugar, porque sí creo, y tiene que ver, Jefferson, con lo que usted mencionaba, que se está dejando de lado la idea de que esto no es solo para las víctimas. Yo celebro, y de hecho Angélica Lozano, hoy representante a la Cámara de mi fórmula, ella va para el Senado, fue quien presentó inicialmente la proposición para que se incluyeran a víctimas en estas circunscripciones, y yo celebro esa iniciativa, pero creo que es un error dejar de lado que también es para aquellos pobladores que, sin haber sido víctimas directas, sufrieron de manera indirecta el conflicto armado, porque al final de lo que se trataba en estas circunscripciones es de decir, mire, nosotros como país hemos abandonado la ruralidad, y la hemos abandonado porque al final muchas de las discusiones en el Congreso se dan en torno a donde están los votos, y el interés de llevar a cabo una política pública depende de donde hay más votos, y en la ruralidad hay muy pocos votos porque hay poca gente. Si no llevamos una sobrerepresentación de esos sectores al Congreso, no solo de víctimas, también de víctimas, pero además de campesinos, de distintos sectores, pues no vamos a poder realmente garantizar que suplimos las necesidades del campo y cerramos la brecha entre el campo y la ciudad. Ahora, quiero ser muy clara en una cosa: desde el inicio, tanto el acuerdo de paz como el acto legislativo que en
su momento se presentó, prohibía explícitamente que estas curules fueran para las FARC o para sus representantes. Eso hay que dejarlo muy claro porque creo que ahí se ha dado mala información a la ciudadanía. Permítame, integro hasta ahora Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, también nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá. Doctor Charri, bienvenido al programa La Noche. Quiero también conocer su opinión sobre este proyecto, este acto legislativo que es planteado en momentos en el que hay una fuerte controversia en el país frente a la participación real de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República y estas curules directas. ¿Qué opina usted? Jefferson y televidentes, muy buenas noches. Bueno, a mí me parece acertado que se busque una vía de cumplimiento al acuerdo ante el archivo del proyecto inicial. Por supuesto habrá discusiones y habrá alternativas, pero lo cierto es que la iniciativa presentada inicialmente de las 16 circunscripciones se hundió porque había desconfianza en torno a la fórmula. Se creía que era más una propuesta estratégica para fortalecer las bases de las FARC y no propiamente las víctimas. De tal suerte que buscar una fórmula que realmente garantice la representación de las víctimas en el Congreso de la República me parece que es una vía correcta. Senadora Sofía Gaviria, planteaba la candidata a la Cámara de Representantes, Juanita Gobertus, que en este caso no compartía su proyecto de acto legislativo porque, según lo decía ella, todas las víctimas, pues evidentemente son iguales y requieren la misma importancia, y a juicio de ella cuestionaba su proyecto sobre la base de que hacía una estratificación prácticamente de las víctimas, que las víctimas de las FARC eran más importantes. ¿Qué opina usted de esto? No, pues absolutamente falso la apreciación de la aspirante a la Cámara. Yo entiendo que ella pues está en campaña política, pero yo le quiero aclarar una cosa. Y además mucho más ella, que fue, digamos, todas esas personas que construyeron su carrera a través de este proceso, regalando la institucionalidad de este país sin pensar en los efectos que se tenían. La primera precisión es que no solamente no es cierto que se asegurara en ese proyecto que no fuera para los testaferros o las personas proclives a las FARC, sino que tenemos pruebas de que en la circunscripción que nada más y nada menos que cubría Montes de María, el candidato era el hermano de Santrich, y en el caso del Caquetá, el testaferro del mayor victimario de las FARC. Ahora no me pregunto ni me viene a la cabeza porque soy muy mala para los alias y guardo las neuronas para las ideas y no para los nombres de los criminales. Pero el testaferro del mayor criminal de las FARC en el Caquetá era el candidato en el Caquetá. Entonces, pues, esa idea de que era para los pobres campesinos de las zonas más apartadas, eso era una entelequia, eso era una mentira. Si realmente el proyecto era para reparar a las víctimas integralmente, como se ha dicho por activa y por pasiva por este gobierno y por las personas que defendían esas circunscripciones, yo les pregunto por qué no se le entregaron directamente, como sí está previendo este proyecto, a las víctimas, sea de cualquier origen. Y ahora voy a responder la pregunta sobre el origen. Aquí no hay discriminación. Durante todo el proceso sí hubo discriminación de las víctimas de las FARC. Por eso nos tuvimos que organizar, por eso tenemos una federación ahora para defender nuestros derechos que fueron vulnerados, porque se negoció única y exclusivamente con nuestros victimarios, con las FARC. Y entonces a esos victimarios se les dieron 10 curules. Y nosotros no estamos contemplando en este proyecto las 10 curules, 5 para el Senado y 5 para la Cámara. No, respetamos la iniciativa de las 16 curules para la Cámara, pero efectivamente había que compensar toda esa falta de reconocimiento de los derechos, en particular de las víctimas, porque las víctimas todas tenemos los mismos derechos, pero por supuesto no los mismos derechos frente a nuestros victimarios. Las víctimas de las FARC tienen sus derechos vulnerados por las FARC y las FARC van a ir gratis y sin ningún esfuerzo electoral al Congreso. Entonces, lo mínimo hubiera sido dárselo a las víctimas de la misma forma. Hay un punto, doctora Gobertus, y es la proporcionalidad. Plantea este proyecto de ley entregarle 10
curules a las víctimas de las FARC, porque 10 victimarios de las FARC van a estar en el Congreso. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Jefferson, yo creo que hay un mal entendimiento sobre el principio de proporcionalidad. La lógica de esto no es una cosa como una balanza en la que yo tengo a cambio de unos, entre comillas, victimarios y a cambio de eso unas víctimas. La lógica de esto es decir, mire, si estos señores cumplen una serie de condiciones, y ahí yo celebro enteramente el fallo de la Corte Constitucional, que le pone unas reglas mucho más claras y explícitas a que ellos, los miembros de las FARC, tienen que cumplir unas condiciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas para poder participar en política. Si cumplen esos requisitos, pueden reintegrarse a la vida política. Eso ha sido así en todos los procesos de paz del mundo. De eso se trata el fin de una guerra, convertir a un movimiento armado en un movimiento político. Cosa distinta, insisto, que además celebro, es la importancia de que una iniciativa que venía de La Habana, que era poder sobre representar las zonas rurales del país a través de sus distintas organizaciones, llega al Congreso y se dice, ¿sabe qué? Tenemos que hacer explícito que también ahí estén las víctimas, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero cuando uno eso lo pone de la mano y dice, no, es que tienen que ser exactamente el mismo número, estamos perdiendo completamente el sentido de esto, y es, por un lado, la reincorporación política de unas personas, siempre y cuando cumplan las condiciones, por supuesto, y por el otro lado, la importancia de sobre representar los intereses rurales en el Congreso. Ahora, yo quisiera añadir una cosa, y es que es muy importante diferenciar entre lo que decía el proyecto y si se estaba empezando a cumplir o no en las listas. Yo sería la primera en decir, si hay personas en esas listas que incumplen la condición de no ser miembros de las FARC ni estar efectivamente, digamos, asociados con los miembros de las FARC de manera directa, pues entonces esas personas no podrían hacer parte de la lista. Pero el proyecto y el acuerdo lo prohibía. En cambio, las listas que se estaban anticipando incluía una cantidad de víctimas de las FARC: Soraya Bayuelo, Nicolás Baute, Artemio Mejía, Dorico Guerra, Jason Sayas, Johnny Lozano, gente directamente víctima de las FARC que estaba incluyéndose en estas listas. Doctor Charri, ¿qué opina usted de este punto en particular, el que tiene que ver con la proporcionalidad? El proyecto que estamos analizando hoy aquí en el programa La Noche habla precisamente de ese punto, que así como hay 10 integrantes de las FARC que van a ser parte del Congreso, también tienen que haber 10 víctimas directas de FARC que hagan parte del Poder Legislativo. ¿Qué opinión tiene usted? A ver, yo creo que las cifras al final son relativamente subjetivas. ¿Por qué 10 curules y no 12 u 8 o 9? ¿Y por qué equilibrar víctimas con victimarios? Yo creo que aquí lo importante, Jefferson, es que se logre un mayor consenso en el Congreso. El acuerdo que suscribió el gobierno con las FARC lamentablemente dividió al país y es de una legitimidad muy precaria que llevó a circunstancias como el hundimiento del proyecto en materia de circunscripciones electorales especiales. De manera que el esfuerzo que se está haciendo de plantear una nueva propuesta que neutralice la desconfianza de que sea una estrategia para fortalecer a las FARC y que busque mayores consensos es lo que me parece realmente valioso. Si hay o no esa proporcionalidad, me parece que puede ser adjetivo, y lo importante es que se busque que todas las fuerzas respalden la fórmula y que realmente las víctimas tengan representación efectiva en la Cámara de Representantes. Doctora Gobertus, es evidente que en este momento no ha existido ese acuerdo político en el Congreso para implementar tal cual esas circunscripciones especiales que fueron pactadas con las FARC en La Habana, Cuba, que pactó el gobierno nacional con las FARC. Ante este escenario, ¿usted qué opina de estas iniciativas? ¿No tendría entonces que buscarse un consenso más amplio y en ese consenso no terminarían, por ejemplo, estas iniciativas adquiriendo fuerza, teniendo en cuenta que, dicho sea de paso, también cuentan con el apoyo de otros partidos políticos? Yo comparto plenamente, Jefferson, como lo decía al inicio, la importancia de buscar soluciones. De hecho, desde hace unos días he venido promoviendo una solución que justamente busca tratar de balancear, de un lado, la importancia de que efectivamente no solo cumplamos lo acordado, sino que tengamos en cuenta una serie de reparos de aquellos sectores que se opusieron al acuerdo, porque al final la sostenibilidad del proceso de paz no es imponer una parte de la sociedad sobre la otra. Los colombianos estamos cansados y en las mismas familias estamos rotos entre quienes defendieron el sí y quienes defendieron el no. Y al final lo que queremos la mayoría de los colombianos es cómo buscamos alternativas que nos permitan garantizar mejores condiciones de vida para todos los colombianos. En ese escenario yo he venido proponiendo que establezcamos un nuevo acto legislativo, como bien decía la senadora y lo comparto,
comparto, no en lógica de hacerlo totalmente rápido, sino más bien pausado, con calma, y que en vez de tratar de activar las circunscripciones para ahorita, en las elecciones del 11 de marzo, que sin duda ha generado una cantidad de problemas políticos, más bien las pensemos en crear con su trámite ordinario y tranquilo para que puedan ser elegidas en las mismas elecciones de alcaldes, gobernadores y demás autoridades locales en 2019, de tal forma que además se le dé una lógica, justamente como estaba en el acuerdo, territorial. Eso permitiría garantizar que tenemos por un lado ahorita la elección de Congreso y por el otro lado en el 2019 la elección de estas circunscripciones transitorias especiales en una lógica realmente territorial de representar a esos sectores rurales que han estado abandonados por tantos años en este país. Senadora Sofía Gaviria, lo decía yo al comienzo, usted presenta este proyecto de acto legislativo en un momento coyuntural, en un momento donde se está debatiendo precisamente la importancia que tiene la participación de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. ¿Con qué respaldo cuenta esta iniciativa al interior del Congreso en este momento? Sí, en esa discusión que se inició, digamos, entre una caída y otra caída de la conciliación en el Senado, se creó una comisión de todos los partidos políticos, y digamos que de esos partidos hay 4 o 5 nos quedamos muy comprometidos y trabajamos en la comisión en unas recomendaciones y tal. Y yo recogí las recomendaciones y empecé a redactar el acto legislativo viendo, digamos, la prostitución de la discusión y digamos los micos que se le habían metido al proyecto en la conciliación y la inseguridad jurídica que se estaba creando con ese tema. El tema, por ejemplo, es que se habla sobre la discusión sobre si se hundieron o no el 30 de noviembre, pero es que muchos de los congresistas que estuvimos el 28 de noviembre juiciosamente votando, tenemos la certeza de que se hundió fue el 28 de noviembre, cuando no se llegó a la mayoría calificada que se requiere en actos legislativos. Entonces, por supuesto que es fundamental ese acuerdo, y es en el Senado donde se pide la necesidad, se propone de varios partidos, de los que defienden esa posición, que efectivamente haya un acuerdo nacional. Y con ese acuerdo nacional la subcomisión trabaja y hacemos un proyecto muy juicioso. Obviamente, todos los proyectos, imagínense, 8 debates, eso se puede enriquecer mucho en el camino con las posiciones de los diferentes bancadas, pero por supuesto contamos con, digamos, el 80% de lo que hoy son las bancadas del Congreso. Cambio Radical está comprometido, Partido Liberal está comprometido, Centro Democrático está comprometido, Partido Conservador está comprometido, parte de la U está comprometido, Opción Ciudadana está comprometida. Desafortunadamente, pues el Polo Democrático no quiso firmar el proyecto. Le pregunté a un senador del Partido Verde y tampoco lo quiso firmar, lo iba a evaluar, pero yo estoy segura que como el gobierno, cuando las víctimas empiecen a presionar, que eso es lo que deben hacer las víctimas, seguir presionando por sus curules adjudicadas a ellas directamente, asegurado el camino para que sean para ellas y no sus victimarios, efectivamente esos partidos minoritarios como el de la candidata a la Cámara se van a sumar al proyecto. Juan Manuel Charri, ¿usted cree que este proyecto tiene viabilidad? Y se lo pregunto en el contexto de que muy posiblemente será discutido en la próxima legislatura, una legislatura que coincide precisamente con ese periodo electoral en el que será elegido un nuevo Congreso de la República y un nuevo presidente para Colombia. Yo creo que sí la tiene, y de hecho muchas normas de implementación del acuerdo se van a tener que tramitar por el procedimiento ordinario en el Congreso de la República, y el hecho de que haya una transición en el sentido de una nueva elección creería que no debe entorpecer mayormente el trámite de proyectos de este tipo. Pues señor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, le agradecemos el tiempo que usted le concedió al programa La Noche. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche para todos y para las personas en el panel. Sofía Gaviria, senadora del Partido Liberal, también le agradecemos el tiempo. Usted como autora de este proyecto de reforma constitucional, de este acto legislativo, quisimos invitarla hoy para que lo explicara a nuestros televidentes, teniendo en cuenta la coyuntura y el debate que hay en el país precisamente frente a ese tema. Muchas gracias, senadora, por habernos acompañado. Jefferson, déjeme hacer una cuñita. Desde aquí le pido a las víctimas, a todas las víctimas, que por favor
presionen al Congreso, sigan presionando para que el proyecto vaya con la mayor agilidad. Yo no espero que el proyecto sea para el 2019, yo espero que efectivamente con esa presión permanente, firme, permanente, de las víctimas y de la sociedad en general, exigiéndole agilidad al Congreso en ese trámite, a más tardar en octubre, esas víctimas puedan enriquecer la democracia en la representación en la Cámara. En eso es en lo que uno podría creer que hay consenso en el Congreso, en que quieren que lleguen las víctimas, pero que sean víctimas reales, con curules directas y con una representación en el Poder Legislativo. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos continuaremos con este análisis. Nos está acompañando Juanita Gubertus, ella es candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Verde. Estaremos también integrando en la segunda parte de este programa a la senadora del partido de la U, Marixa Martínez, quien ya ha llegado aquí a los estudios de NTN 24. Con ellas dos continuaremos este debate, este análisis sobre este tema que es de importancia en este momento para la política en Colombia. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.